Quisiera yo presentarlos. La doctora Leticia Flores es coordinadora del grupo de cognición y didáctica. Ay, sí, Flores, ya la, perdón. Síntesis. La doctora Leticia Gallegos Cázares, es coordinadora del grupo de cognición y didáctica de las ciencias e investigadora en el campo de la enseñanza de las ciencias en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, más conocido como CECADE. Es física con doctorado en pedagogía. En esto es una formación muy parecida a la de la doctora Cariki. Sus áreas de interés son el cambio conceptual, la formación de conceptos y la didáctica de la ciencia. Es profesora del posgrado en pedagogía, ha impartido cursos en diversas universidades nacionales, tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales. A su vez, el doctor Fernando Flores Camacho es investigador también del CECADET en la UNAM, es especialista en el campo de la enseñanza de la ciencia, físico con doctorado en pedagogía por la UNAM, ha recibido la medalla Gabino Barreda, es investigador nacional nivel 2. Sus áreas de interés son el cambio conceptual y representacional, la formación de conceptos, la epistemología de la física y la didáctica de la ciencia. Es profesor del posgrado de pedagogía y ha impartido cursos de posgrado en diversas universidades nacionales y extranjeras. Tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre sus temas de especialidad, cuenta con libros y diversos capítulos en libros, así como textos de física. Bueno, pues los doctores van a presentarnos multirepresentacionalidad y aprendizaje, la construcción de un espacio con tecnología para la enseñanza experimental de las ciencias. Y bueno, pues les damos la nos bajamos para nuestro ¿cuánto quieres? Faltan 5 minutos, faltan 10 minutos, más o menos. Buenos días. Muchas gracias a Ciraya por habernos invitado a participar con ustedes en este evento, en esta jornada. ¿Se oye bien? Sí. Y bueno, lo que yo les voy a presentar es un trabajo que hemos venido realizando en la propia universidad. Está dirigido fundamentalmente al bachillerato. Y el proyecto intenta mejorar la enseñanza de las ciencias física, química y biología en ambos sistemas de bachillerato. ¿Me pongo así? Tanto en CCH como en la Escuela Nacional Preparatoria. Es un proyecto que tiene su origen en la propia preocupación de la rectoría, en particular del rector, en mejorar en términos generales lo que está pasando en el bachillerato. Y dentro de esas preocupaciones nos convocó para ver qué podíamos trabajar, qué podíamos hacer para apoyar un poco el desarrollo de la enseñanza de las ciencias en el bachillerato. La función principal era construir nuevos espacios, nuevos entornos educativos en donde la enseñanza de las ciencias tuviese pues una mayor digamos oportunidad de desarrollarse tanto para los profesores como para los alumnos. Como ya mencionó Soraya, nuestros campos de interés no solo están en la parte de la didáctica de la ciencia, sino en tratar de comprender los problemas, los procesos de construcción del conocimiento científico en los jóvenes y los niños, que es lo que más hemos trabajado. Por eso el título de la presentación, la multirepresentacionalidad del aprendizaje, la construcción de un espacio con tecnología para la enseñanza experimental. Voy a tratar de abundar un poquito. Este logotipo que ustedes ven ahí es el que se encuentra a la entrada de cada uno de los laboratorios, que ahora tienen ambos sistemas, CCH, de chicos muy jóvenes, a lo mejor ya pasaron por estas escuelas, tuvieron la oportunidad de estar en ellos, y si no, a lo mejor pueden darse una vuelta a las escuelas y conocerlos. Uno de los problemas dentro del campo de la enseñanza de las ciencias
tiene que ver con la pregunta de si es aún relevante la enseñanza de las ciencias en el laboratorio. Puede parecer una pregunta ingenua, porque si nosotros le preguntamos a la mayoría de los profesores si es relevante, casi estoy seguro que el 99.9% nos va a decir que sí es relevante. La presentación anterior de la doctora Tavichi nos ha mostrado muy claramente cómo puede ser relevante este laboratorio. Pero la percepción colectiva de los profesores, tenemos varios aspectos. ¿Por qué piensan los profesores que es relevante la enseñanza de las ciencias en los laboratorios? Uno, pues porque ayudan a los alumnos a comprender los conceptos científicos. Esto es lo que nos dice. Porque desarrollan habilidades para la experimentación. Porque comprenden los procesos de la ciencia, la naturaleza de la ciencia en alguna medida. Y porque los motiva hacia la ciencia. Seguramente estas ideas les parecen familiares, ¿no? Seguramente las han escuchado en muchos lados y probablemente las comparten. Pero eso es lo que realmente ocurre en la mayoría de los laboratorios. La que sigue, por favor. Las investigaciones que ha habido en torno a este problema son, digamos, nos presentan las dos partes. Hay quienes afirman que los laboratorios no contribuyen de manera importante en la comprensión de los conceptos científicos de los chicos. Y que, independientemente de que tengan laboratorios con mucho equipo o con poco equipo, el hecho de las formas tradicionales en las cuales la práctica educativa, las formas en las cuales la enseñanza de la ciencia se lleva a cabo en los laboratorios, parece hacer irrelevante el laboratorio. Esto lo encontramos en estudios en muchas partes del mundo. Tal vez Derek Hodgson sea uno de los más conocidos en sus afirmaciones, en hacer ver que los laboratorios en términos generales no han tenido las expectativas que se suponen. Las preguntas anteriores, ¿no?, que vimos, las respuestas que dan los profesores, que nos parecen de sentido común, cuando uno va y observa lo que está ocurriendo en un laboratorio normal. Recuerden ustedes cuando estuvieron en la prepa, en CCH o la escuela en la que hayan estado, usualmente eran, si les tocaban, ¿no?, eran actividades con un formato, con algo predeterminado, sin ninguna capacidad de darle la oportunidad, como se decía hace rato a los estudiantes, de preguntarse las cosas, de llevarlas a cabo, de analizarlas por ellos mismos. Eso es lo que ocurre. Y en esos términos, pues desde luego que no ha sido relevante. El término de la enseñanza de los laboratorios en los últimos años sigue estando en el debate, no es algo que se haya terminado. La que sigue, por favor. Entonces, ha estado nuevamente en las reflexiones, ¿no?, de los profesores, ha estado en las reflexiones de los investigadores, y sobre todo lo que ha motivado es, bueno, desde qué perspectivas nuevas podemos abordar, desde qué enfoques cognitivos, desde qué enfoques epistemológicos. Acabamos de ver un ejemplo de un enfoque histórico, ¿no?, en el cual pues se usa la historia de la ciencia para poder trabajar con los estudiantes en una actividad de esta naturaleza. Aquí sigue, por favor. ¿Qué se espera en general de las actividades de los laboratorios? Si uno hace una revisión, digamos, general, ha habido en los últimos 10 años aproximadamente una serie de análisis, no solo por investigadores en lo particular, sino por comunidades muy importantes. Por ejemplo, en Europa se creó en la época de los finales de los 2009, 2008,
una comisión importante para hacer un análisis sobre cómo se enseñaban las ciencias en los laboratorios y qué debería enseñarse. En Estados Unidos ha ocurrido lo mismo, se creó una comisión para hacer un análisis sobre cuáles son los procesos en los laboratorios, cómo mejorarlos, etc. ¿La que sigue, por favor? No sé si alcancen a ver, más o menos, esto es una síntesis de los consensos, tanto de la Comisión Europea como de una comisión en Estados Unidos, de lo que deberían ser los laboratorios. Entonces, las metas, por ejemplo, que están allí, y las expectativas que se deben de poder lograr en los laboratorios. Entonces, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, que hay un dominio, ¿no?, de los temas y de los conceptos, razonamiento científico. O sea, si se dan cuenta, son un poco las mismas ideas generales que tienen los profesores, un poquito más desglosadas. Interés por la ciencia, comprensión de la naturaleza de la ciencia, comprender la complejidad, ¿no?, y ambigüedad del trabajo científico, el desarrollo de habilidades prácticas, el desarrollo de habilidades para trabajar en equipo, etc. ¿Por qué todos estos elementos vuelven a surgir una y otra vez a lo largo de todo el desarrollo, ¿no?, de la enseñanza de la ciencia? Bueno, en parte porque a la hora de que uno está llevando a cabo actividades experimentales, pues entran en juego muchos elementos cognitivos, muchos elementos que, queramos o no, afloran desde nuestras propias concepciones implícitas, las maneras en cómo estamos interpretando y comprendiendo los fenómenos, los procesos que podemos llevar a cabo, cuáles sí, cuáles no, cuáles son las limitaciones experimentales que tenemos, cuáles son las nuevas posibilidades de construcción de nuevas hipótesis, etc. Todos estos elementos son los que van entrando en juego cuando uno se enfrenta a las posibilidades que tiene el análisis de una actividad fenomenológica, de un fenómeno físico, por ejemplo el caso del péndulo, ¿no?, que se estuvo describiendo en la presentación pasada. Y esto, si uno analiza todos estos elementos que están detrás, pues parece natural que todas estas metas pudieran lograrse, ¿no?, que un trabajo bien hecho, un trabajo comprometido entre profesores y alumnos, en el caso de la enseñanza de las ciencias experimentales. Sin embargo, repetimos, esto no es lo que ocurre, ¿no? Realmente tenemos muy pocos ejemplos. Los profesores, aunque tienen en términos generales la intencionalidad de sacar todos estos elementos, usualmente no tienen las herramientas para hacerlo, ¿sí? Hay algunos que son, digamos, más fáciles de ver, que tienen que ver, por ejemplo, con la motivación, ¿no? Los estudiantes se motivan, los estudiantes preguntan, siempre y cuando lo debemos hacer, ¿no?, que hagamos cuestiones abiertas, muy abiertas, en donde puedan realmente hacerlo. Si no, pues aunque estén en un laboratorio muy bonito, no va a suceder nada de eso. Pero hay otras cuestiones que ya tienen que ver con los problemas de comprensión, con los problemas de aprendizaje, donde es necesario empezar a replantearse el papel del laboratorio. Por ejemplo, las primeras metas, si ustedes se dan cuenta, es el dominio, ¿no?, de los temas y los conceptos de razonamiento científico. Primero habría que ver, razonamiento científico es algo, es un término muy grande, filosóficamente complejo, y habría que manejarlo con mucho cuidado. El dominio de los conocimientos y de los temas científicos, que se supone un laboratorio debe apoyar, debe favorecer, se hace desde un punto de vista, desde nuestra opinión, con cierta ingenuidad. Porque se supone, en términos generales, que la acción simplemente del sujeto, de los estudiantes, sobre los fenómenos, va a dar los elementos suficientes para una mejor comprensión conceptual de los procesos que se estén analizando.
Y esto no necesariamente es así. Y la investigación sobre el tema de la enseñanza experimental, la ciencia, la enseñanza que se va a los laboratorios, etc., usualmente no se aboca al problema de cómo se están construyendo los conceptos, los procesos, los razonamientos que están detrás de todo este ámbito posible, ¿no?, de construcción conceptual de nuestros sistemas. Y entonces lo que nosotros quisimos hacer en este proyecto es, sabemos que todos estos otros aspectos pueden irse dando y son, digamos, más inmediatos y fáciles de ver y de analizar. Sin embargo, los aspectos que tienen que ver con los problemas cognitivos no son tan inmediatos. Y por eso nos propusimos construir un espacio donde lo que prevalezca es lo que dice en el título de la presentación, la múltiple representación. ¿Por qué la múltiple representación? Cuando nosotros pensamos, ¿no?, o sea, en conceptos, por ejemplo, voy a seguir usando el caso del péndulo, ¿sí? Cuando alguien dice, oh, bueno, ¿ustedes se acuerdan qué es un péndulo? ¿Cómo funciona un péndulo? Pues probablemente se van a imaginar algo que han visto oscilando. Algunos otros se pueden recordar una actividad que llevaron en la escuela. Otros probablemente recordarán una gráfica en su libro de texto. Alguien le recordará una ecuación, ¿no?, a los que les gustaba mucho la física, etc. Entran en juego muchos elementos que el sujeto, ese mismo sujeto, ya ha construido, ¿no?, ya de alguna manera los tiene como referentes implícitos. Pues cuando uno habla de un concepto científico como la oscilación o el periodo de oscilación de un fenómeno, pues no es solo una definición, una expresión que tenga un significado único para cada sujeto, sino que está detrás de él una construcción compleja que tiene que ver con todos estos elementos representacionales que se ha ido construyendo, que ha ido teniendo a lo largo de su experiencia. Y estos elementos son los que les dan potencialidad de comprensión de los procesos. Lo que es usual, ¿no?, es que nuestras representaciones de todo esto, por un lado, estén fraccionadas, ¿sí?, no podamos conectarlas de manera clara. Por otro lado, están más cercanas a las concepciones previas, ¿no?, lo que se le llaman las ideas previas o esquemas alternativos, etc. Porque tienen una lógica de construcción y de interpretación distinta a la que queremos que ocurra en el salón de clases, en una clase de ciencias o en un laboratorio de ciencias. Entonces, todos estos elementos que están entrando en juego son con los que todos nosotros, cuando estamos ante una temática de esta naturaleza, pues, tenemos para poder dar sentido, para poder interpretar lo que está ocurriendo, para podernos no solo interpretar, sino hacer cuestionamientos sobre los procesos que estamos analizando. Y favorecer entonces esta multirrepresentacionalidad es algo que no se ha potenciado lo suficiente, ¿no?, en términos ya de un proceso educativo. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Desde luego, no solo la multirrepresentacionalidad es igual una enseñanza centrada en el alumno, es favorecer y desarrollar actividades como las que ustedes ya vieron hace unos momentos, ¿no?, que es buscar procesos de armado de razonamiento entre los estudiantes, etcétera, como voy a ir descubriendo un poquito más adelante, en cuanto les vaya presentando cómo están construidos, cómo están hechos estos laboratorios para los estudiantes del bachillerato. La que sigue, por favor. Bueno, el debate actual, ¿no?, en el cambio conceptual se ha ido moviendo con el tiempo. Yo supongo que todos ustedes ya han oído hablar de las ideas y de las teorías del cambio conceptual, ¿no? El cambio conceptual tiene sus orígenes en
el darse cuenta, primero, que los estudiantes, independientemente de los niveles educativos, conservan una serie de concepciones sobre los procesos naturales y que son muy complejos y casi imposibles de modificar. Y entonces surgen las posiciones de, bueno, ¿cómo es que se puede dar desde un punto de vista cognitivo interpretación a todos estos procesos? Y surge la idea de cambio conceptual apoyado fundamentalmente en dos tradiciones de investigación. Una, que tiene que ver con la epistemología en la ciencia, ¿no?, a partir de los trabajos primeros de Kuhn y muchos otros, no voy a describir, ¿no?, es una historia muy larga. Y el otra, que tiene que ver, que tiene sus orígenes en el trabajo que ya se describió aquí desde ayer, sus colaboradores, y que también empieza a amalgamarse con las ideas epistemológicas y empiezan a construir referentes sobre teorías de cambio conceptual. Las teorías de cambio conceptual con el tiempo se fueron diversificando, ¿no?, fueron tomando posiciones diferentes, pero lo que estamos viendo, ¿no?, el reconocimiento actual que se tiene de todas estas concepciones es que no solo es el cambio conceptual el que está detrás, sino que tenemos un problema más profundo que tiene que ver con toda esa concepción inicial de los sujetos, con todas estas posibilidades cognitivas y recursos cognitivos que tiene para la acción y que en términos psicológicos les llaman representaciones. En términos epistemológicos, las representaciones tienen un estatus distinto, ¿no? Tienen un estatus de, la siguiente por favor, de dar un planteamiento más formalizado a la cuestión. Entonces, esto ha llevado, ¿no?, a un nuevo papel en el contexto específico, en cómo se construyen, cuáles son los elementos centrales en la construcción de las concepciones de los alumnos, en el replanteamiento, como decía yo, del análisis y de los marcos teóricos que tienen que ver con el cambio conceptual y representacional. Y si bien los debates actuales retoman el contexto, la intencionalidad, los procesos cognitivos y los supuestos epistemológicos subyacentes en las construcciones de los estudiantes, pues todos estos elementos tenemos que buscar cómo darles cierto sentido, darles cierta coherencia para poder, ¿no?, tener un proceso educativo. Y ese es, digamos, ese reto que se han enfrentado estos laboratorios. Por lo tanto, bueno, como ya les acabo de mencionar, ¿no?, esta evolución de la teoría del cambio conceptual ha puesto en el centro de la discusión nuevamente la noción de representación. ¿Por qué? Porque es un marco que amplía las consideraciones sobre el cambio, ¿no? Es un enfoque que va más allá de tener los conceptos científicos y sus procesos de construcción individual y promueve y desarrolla los procesos de construcción, sí, en parte individual, pero también desde un punto de vista colectivo. Porque las representaciones, cuando son explícitas, no solo son explícitas para los propios sujetos, sino para los demás, los que están con ellos, y entonces eso favorece los procesos de análisis, de argumentación y de desarrollo de ¿Qué implica este cambio, ¿no?, de perspectiva en términos generales? Bueno, por un lado, el reconocimiento de que los sujetos no construyen nociones aisladas de una noción, como más o menos ya desarrollado. Que hay un proceso de inmersión donde la fenomenología se percibe e interpreta en un entorno con un alcance cognitivo inmediato, que los procesos se interrelacionan, ¿no?, imágenes, gráficos, esquemas, símbolos, representaciones, reglas, etc. Y que hay un proceso de explicitación, ¿no?, y de interpretación, que es el que nos va a ayudar a tener digamos, un anclaje en cómo los estudiantes interaccionan. La que sigue, por favor. En forma esquemática, ¿no?, podríamos ver que el cambio conceptual ha evolucionado hacia las transformaciones representacionales y que pues, son muchos los elementos, desde luego aquí no están todos, que tenemos que tomar en cuenta para darle sentido a esta transformación. Muchos de los cuales pues, ya hemos hablado. Voy a presentarles ahora, porque ya me queda poco tiempo, ¿no?, un poco como ha sido parte del proceso. Estos son los procesos didácticos que hemos construido, no sé si alcanzan a verlo, ¿sí?, en torno al aprendizaje de laboratorio.
Entonces, bueno, ahí podrán ver en 3 rubros, ¿no?, los diversos elementos y criterios que se han ido desarrollando y bajo los cuales se ha construido la didáctica con la que hemos trabajado con los profesores del sistema de bachillerato de la universidad. Y ahorita les voy a ir relatando, les voy a mostrar cómo están los nuevos espacios, ¿no?, cuáles son los logros que se han hecho. La que sigue. ¿Cómo es la propuesta? Bueno, en el proyecto de los laboratorios de bachillerato se ha tenido el propósito, obviamente, de construir un espacio que permita la experimentación, como ya se dijo, creatividad y aprendizaje. Una propuesta educativa centrada en los procesos de transformación conceptual y representacional, contar con elementos para la exploración experimental en diversas formas de registro y análisis, y la incorporación, esa es la ayuda que tienen las TIC. O sea, las TIC en este caso vienen a ser un soporte, nada más. No son laboratorios virtuales, son laboratorios donde se hacen experimentos. La que sigue, por favor. Bueno, estas son algunas de las consideraciones, pero mejor se las describo mostrándoles cómo son los laboratorios. La que sigue, por favor. Estos son los laboratorios actuales. No les traje imágenes de los anteriores porque son laboratorios que se hicieron en la época de los 40, 50, 60, etcétera. Ya se imaginan cómo son. Algunos de ustedes pasó seguramente, o casi todos pasaron por uno de estos laboratorios. Entonces, estos laboratorios tenemos en la actualidad 102 laboratorios construidos y funcionando con los sistemas de bachillerato. Más o menos son la mitad en la Escuela Nacional Preparatoria y la otra mitad en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Y todo el equipamiento que ustedes ven ahí está referido a este proceso educativo, está referido a, digamos, a una propuesta educativa que apunta o que se intenta soportar en los cambios conceptuales y representacionales. La tarea compleja, ¿no?, es que evidentemente los profesores empiecen a trabajar en todo este proceso, a comprenderlo, a darle sentido, a dar potencialidad a todos estos laboratorios. Entonces, ustedes podrán ver ahí que hay microscopios al mismo tiempo, computadoras, etcétera. Parecen cosas usuales de un laboratorio tecnológico actual. Sin embargo, el sistema que tiene permite, por ejemplo, que el profesor sepa lo que está pasando en todas las mesas de los alumnos, permite la comunicación de los alumnos, todos, entre todas las mesas, con el exterior, si se quiere hacer con otros laboratorios que estén trabajando en un tema semejante, les permite hacer todo lo que tengan en términos de construir representaciones, les permite tener simuladores trabajando al mismo tiempo que se hace el experimento, ¿no? Por ejemplo, en los casos que se describían hace rato del péndulo, esta era una aproximación histórica, entonces no había elementos, pero muchas de las preguntas que se hacían los chicos ahí sobre la longitud de los péndulos, las masas, etcétera, podían estarlos haciendo y en este caso simultáneamente tener un simulador adecuado y ver qué pasaba con esas hipótesis que aventuraban, teniendo las mismas condiciones que el experimento, ¿no?, en el caso del juego simulado ideal, sin dejar de hacer y de observar físicamente lo que está pasando. Entonces, todos estos elementos están armados para apoyar este proceso multirepresentacional que sigue. Allá hay un laboratorio vacío, no aquí como se ve en una de las escuelas preparatorias. Son laboratorios que permiten trabajar las 3 disciplinas al mismo tiempo, física, química y biología, y bueno, pues cuentan con todos estos elementos, no solo tecnológicos, no solo de tecnología de la información y la comunicación, sino también se hizo un equipamiento completo de los laboratorios, ¿no?, con cosas tan simples, ¿no?, como las que aquí ya se vieron, ¿no?, para hacer las cosas que a los alumnos les van ocurriendo en el momento, las ideas que van desarrollando, y también con equipo que les permita tener decisiones mucho más precisas, por ejemplo, en tiempo real, y ir construyendo sus representaciones gráficas en tiempo real, al mismo tiempo que tienen otras formas de interacción.
La que sigue, por favor. Bueno, obviamente había que empezar a construir nuevos esquemas, ¿no?, y propuestas didácticas. Se construyeron por disciplina, 3 libros para los profesores, donde hay una inversión en tema de las secuencias. Es realmente eso lo dicho la doctora Gallegos, ¿no? Y es todo el proceso, digamos, en el cual los alumnos pueden, y los profesores, trabajar desde el enfoque educativo que está creando todos estos elementos, sino dejarlos simplemente a que se caiga nuevamente en actividades rutinarias. Estas secuencias son modelos, no son cosas que tengan que seguir así de la letra, pero también son modelos hechos con cuestiones señalizadas. El estudiante tiene aquí una enorme posibilidad de poder plantear situaciones nuevas, de poder desarrollar todos sus elementos. La que sigue, por favor. La que se me acaba el tiempo. No. Bueno, son algunas evaluaciones que hemos estado haciendo sobre cómo los profesores y los alumnos van, digamos, poco a poco. Este es un proceso de largo plazo. ¿Sí? Sabemos y somos conscientes que va a ser un proceso de varios años, a veces más de los que uno quisiera, pero creemos que va por un buen camino. Cada vez más profesores tienen un mejor, digamos, uso de los elementos, no solo desde el punto de vista técnico, sino educativo, que es lo que más nos interesa, y hay una apropiación y una integración paulatina de todos estos. Desde luego que hay mejoras. La que sigue, por favor. En el aprendizaje, ¿no? Allí está bien que estamos en un proceso de evaluación ya muy puntual sobre cierto tipo de nociones, con cierto tipo de actividades en estos laboratorios, cómo van cambiando. Y pues hasta ahorita todos nuestros resultados son bastante alentadores. Ahora, estos son evidentemente resultados de profesores que ya se han incluido completamente en el proceso, que están trabajando de manera entusiasta, ¿no?, y muy adecuada. Pero no podemos decir que sea la generalidad, pero bueno, hay profesores desde quienes aún ni siquiera quieren entrar a los laboratorios porque todavía les da miedo entrar, ¿no?, hasta aquellos que empiezan a explorar qué se puede hacer, empiezan a darle sentido a todos los elementos que están ahí. Si ustedes imaginan, todo proceso de esta naturaleza pues siempre tiene un proceso complejo de aceptación de una comunidad, dado que además es una transformación bastante radical la que se les ha planteado desde un laboratorio tradicional, ¿no?, lleno de cierto tipo de elementos y de formas de trabajo, a uno mucho más abierto, con una potencialidad de comunicación entre los alumnos, de trabajo colaborativo realmente muy bien. La que sigue, por favor. Bueno, ¿por qué todo esto? Porque, bueno, en una perspectiva actual, ¿no?, la enseñanza de las ciencias tiene 3 campos principales que no debemos descuidar, ¿no? Por un lado, lo que son las estructuras y procesos cognitivos. Por el otro, los marcos epistemológicos y los procesos y contextos históricos. Todos estos 3 elementos deben de, en una visión contemporánea de la enseñanza de las ciencias, estar articulados, estar ligados. Y todos los aspectos educativos que podamos desarrollar en torno a ellos no debemos dejarlos de lado, porque descuidar uno de ellos implica tener o repetir situaciones indeseadas, ¿no?, que no nos gustaría que se vuelvan a presentar en la enseñanza de la ciencia, o implicaría pues tener un proceso de construcción en los alumnos, un desarrollo en los alumnos, no como el que quisiéramos. Muy bien, creo que estoy en tiempo. Sí. Muchas gracias. Nuestros ponentes nos hayan causado dudas o, en fin, a mí me las causa porque estamos acostumbrados a otra forma de enseñanza, a formas muy tradicionales en donde
la duda parece algo que no debe aparecer, la frustración, las contradicciones, y a mí me parece que estas propuestas que nos han hecho pueden presentar ese tipo de, o incluso invitan a que los estudiantes tengan ese tipo de procesos. Entonces, no sé si hay preguntas del público y ahorita, bueno, Araceli. Primero que nada, de veras felicitar a los dos porque el impacto es muy grande al constatar que hay un compromiso muy auténtico y muy profundo por mejorar nuestros sistemas educativos, tanto en Estados Unidos y para nosotros sobre todo acá en México verdaderamente, y ver experiencias en adultos, jóvenes y adultos, es francamente alentador. Desde el poco que ya nos atoramos en la adolescencia y ya no vamos más arriba. Entonces ver esta aportación me hace una ilusión verdaderamente y me renueva todavía más el entusiasmo y el compromiso de trabajar con ustedes. Para la doctora Elizabeth, I'm sorry, yo voy a hacer el diseño de la pregunta. ¿Sí? ¿No quieres hacerlo en inglés y la segunda Porque no me ayudan a través. Por favor, es relativamente sencilla la pregunta, relativamente sencilla. En términos de, sí me impactó cuando nos relata que ante una respuesta del maestro cerró las posibilidades de continuar en el razonamiento del alumno. She says that she was kind of surprised, or it was an impact for her to hear that the teacher could give an answer to the student that almost shut him from continuing his process and stopped him from doing it. Desde su larga experiencia, ¿cuáles serían algunos criterios o orientaciones para poder diferenciar entre una respuesta a la pregunta misma del maestro que cierra o una pregunta que abre posibilidades para continuar con esa inquietud y esas representaciones espontáneas del alumno sin que se sienta señalado? Her question would be if you, in your experience, you could tell her some of the criteria or the way a teacher could, instead of stopping and shutting down the student, open with other suggestions, questions or answers, but leaving the spontaneous process of the student continue. Yeah, that's wonderful. That's a wonderful question and thought, and one way that I try to be sensitive to the student, to open where their thinking may go further, is by having the teacher be curious about the student's ideas and experiments. Do you want to translate? The teacher's curiosity for the student work. Dice que, bueno, que le encanta la pregunta y que ella considera que lo que necesita el profesor es ser sensible con el estudiante para abrir su pensamiento por medio de su curiosidad acerca de lo que está sucediendo, del trabajo del estudiante. So maybe the teacher would ask, I wonder what would happen if we try that? Tried out being something that the student was uncertain about or tentative about, but the teacher encourages, okay, let's do it. Que un ejemplo sería que el profesor dijera, me pregunto qué es lo que sucedería si intentamos esto o aquello, que sería algo que el propio estudiante ha dicho que le causa duda, no está seguro.
something that I do because you see I'm doing a lot of experiments with materials, pendulum and things. I have a lot of different materials in the classroom there, and if a student has a question or idea that even goes beyond material, I might go find something else, bring it that day or another day, so they create something new. I'm going to add something to your answer. Bueno, la respuesta de ella es que en el laboratorio ella tiene una cantidad de materiales y como ven ustedes, ella ahorita aquí trae unos cordones, le amarra una llave y hace un péndulo. Y bueno, si no lo tienen en ese momento, algo que pueda ofrecer al alumno para que pueda intentar hacer el experimento, tener la experiencia, en ese día más tarde o al día siguiente ya trata de proporcionarlo. Pero yo tuve la fortuna de visitar 2 clases de Elizabeth que a mí me sorprendieron mucho. Y una de lo que me pude dar cuenta es que Elizabeth llega en bicicleta todos los días a su clase con una mochila como de excursionista de este tamaño. Hoy no la trajo, pero la trae en el viaje, llena de cables, hilitos, resortitos, o sea, una cantidad de cosas en sus respectivas cajitas que pone. Ella llega 1 hora antes a la clase, pone en las mesas todos sus, en fin, todo lo que se le ocurre que para el tema que van a trabajar va a ser de utilidad. Los alumnos pueden explorar efectivamente, seleccionar, en fin, o traer algo de su casa, como la alumna de los aretes. Y al final, cuando los alumnos terminan, ella pacientemente recoge todos los alambritos, excepto lo que los alumnos ya seleccionaron, y todos los días va y viene con esa parafernalia, ¿no? Yo creo que los laboratorios de ustedes a lo mejor ofrecen algo un poco más práctico, pero es una dedicación increíble, digamos, un compromiso y un interés por proporcionarle al estudiante aquello que pueda servirle para disparar su proceso, su exploración y su comprensión, que es a lo que con mucha paciencia ella va aproximando. I had one more thought, which is, because you asked criteria, and one aspect of it would be for the teacher in her mind not to have the idea of an answer or an expectation that the students have to provide you, but that the criteria for the teacher is to be researched, teacher research how the student can investigate further. Sí, Not to expect an answer. Que otro criterio es que el profesor no debe procurar dar una respuesta ni esperar una respuesta determinada del alumno, sino procurar que el alumno busque esa respuesta a través de ese trabajo que estará realizando. Pero el propio profesor tiene que estar, consciente de que ese es el proceso, no dar la respuesta. Cosa que a mí me gustaría mucho trabajo. Hay que reconocer. Así es. Eso es todo. Gracias, Araceli. Teníamos una pregunta atrás, Enrique. Yes, at the age of Freud, the hypnotism was used for clinical psychology. And the method was discontinued, and because the effects were temporarily and were not the most efficient way to do that. I saw in the presentation that there are new studies, discoveries in science and other fields, but I would like to know if the use of the pendulum it continues being as a tool for instance, again in psychology, even in the United States or in European countries or wherever. Do you know if there are some opportunities for the pendulum in that field? That is one question. O sea, la pregunta es si el péndulo hoy en día, como fue usado en la época de Freud, tiene campos de aplicación en nuestro campo, en la psicología. Es más o menos la pregunta. Do you know? You're saying that Freud used the pendulum in ¿Tú dirías que Freud usó el péndulo? That is my interpretation, because
maybe the hypnotism as well as other tools, maybe, I'm wrong, maybe wrong, but however, the hypnotism, as I know my limited knowledge, the pendulum was used. That is my doubt. And if currently the pendulum is being applied for certain fields pretty alike to the hypnotism, even in United States or Europe or whatever, that is a question. I'm sorry. I can't speak for a more wide culture, but I can say that in one of the classes that I taught, I gave the students the assignment to do an investigative project at home and share it with the class. And pendulum was one of the subjects that several students, they had done it in class and they did more work with the pendulum at home, and then they shared their home projects with the class. And one of those students did use the pendulum in that cultural way about, he was not using it in the way of hypnotism, but it was another cultural use, which was, I think if it swung, you held it, and let it, it was a human thing, you would hold it and let it swing, and something about the direction it swung would tell you, the observer, about their emotional state. Something, or true or false. It was something a little bit different from hypnotism, but similarly connecting to emotional practices. So that student found out about that cultural tradition. It's still alive somewhere, but I don't know anything more to say. Thank you very much. Yeah. Sí, yo te agregaría una cosa. Yo creo que la hipnosis hoy ni siquiera supone, digamos, esto que en las películas, en fin, a veces se ve como caer en estados. Es algo más de relajación. En muchas ocasiones todavía hay ciertos usos terapéuticos y se usa el término hipnosis, pero no, digamos, como hablamos en las películas, sino técnicas, digamos, que hacen que haya un relajamiento en el sujeto y tenga, acepte cierta sugestión, pero con mucha conciencia. O sea, el sujeto no está en otra niveles inconscientes ni nada por el estilo. No sé si un uso cultural que yo conozco del péndulo actualmente es para determinar el sexo de la mujer embarazada. Sí. Si lo ponen y gira de determinada forma, es mujer, y si lo ponen de otra manera, es hombre. Ahora que de ciencia no tiene nada, pero es muy divertido. Pero es un uso. Así es. Bien, no sé si habría alguna otra pregunta también para los profesores Flores y técnicos. Sí, Debbie. Bueno, soy la de español. Sí. Igual, para las doctoras, cuando hacen este trabajo de no dar respuestas y de explotar toda la curiosidad del estudiante y la duda y toda su exposición, vimos como que los estudiantes se enfrentan a este fracaso de no saber la respuesta y no saber por qué, y descubrir ciertas regularidades, fenómenos, conceptos, pero no llegar finalmente a el porqué de las cosas y no dar la respuesta. ¿Cómo lo manejan y al final llegan a la respuesta? The question would be facing the frustration of the students trying to reach the right answers, but not being able in principle to do it. She wonders if they finally arrive to the right answers, and how do you act or how do you respond to that frustration and the process arriving to the right answers? This is in my way of teaching, it comes up in that I do not hold a view about right answers or an expectation of right answers to be produced in my classroom, but the students from their prior education come in thinking that that's what I want.
So it's a process of evolution in the classroom where they have to learn that we are looking at the world in a much bigger way. And so there is a process of learning to communicate, to explore together, and to become freer of the dependency on the right answers and the authority from the outside. And that is a negotiating, frustrating process that involves the nature of learning in this classroom. Sí, dice que en principio ella no les plantea que esté esperando una respuesta correcta de partida, pero que los alumnos, porque vienen de los cursos tradicionales, ellos mismos tienen como esa exigencia, y sí hay una gran frustración porque sienten que no están encontrando algo que suponen que deben encontrar, y ella no se los proporciona inmediatamente, sino que trata de que vean que el mundo que están estudiando, que la naturaleza es algo mucho más amplio, y que vayan llegando a... Yo tengo que decir que hoy no lo puedo presentar de esta manera, pero todos estos trabajos que los alumnos con esta exploración tan amplia van haciendo, sí se van acercando y encontrando, sobre todo en estas, comparando, pero sin ser el punto de partida, sino el punto de llegada, sus resultados con los resultados que pudo tener Galileo o algún otro investigador en la historia, pero ellos llegan incluso a revivir y darse cuenta que están reviviendo el proceso de aquel investigador. Y empiezan a entender algo que el investigador dice, pero no es el punto de partida, sino el punto de llegada. Después de un proceso lleno de todos estos momentos, y Elizabeth tiene la paciencia para no dar la respuesta, pero sí para escuchar y ver por dónde van las dudas del alumno y tratar de ofrecerle algo, así un poco psicoanalíticamente, como que lo orienta para que vaya manipulando otras cosas y pueda, si no encuentra por aquí, a ver si encuentra por acá. Ese es un proceso muy interesante y de una gran paz. I have one more to add. She asked, do they find the right answer? And I would say that, so I take that requirement away from them, but they are doing the experiments, they are making the observations, and many students together, so they when they begin to trust the process, then they are criticizing each other, and they converge towards something that's true, not to an answer book, but to their to the phenomenon that they're studying. And I can always, if I see that it's missing something, I can add in a question or challenge to bring them to critique where they're going, but more likely it's they that will critique it themselves and develop something with meaning and understanding that's more solid. De entrada los libera de la respuesta, de tener que dar una respuesta correcta, pero como además están haciendo el trabajo colectivamente y unos critican lo que los otros están haciendo en el buen sentido, y van cuestionándose y están trabajando el experimento y haciendo observaciones y registros sobre el fenómeno que están estudiando, finalmente van llegando a ciertas respuestas que colectivamente van, digamos, acotando, y si ella se da cuenta que algo está faltando, ella puede agregar alguna pregunta, alguna orientación para que hagan algo que los acerque a ir respondiendo esto que no ha quedado, digamos, claro en el proceso que están estudiando. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta para Leticia y para ahorita Julio vamos y regresamos con ustedes, pero para Fernando y para Leticia. Sí vi al final que hay un trabajo con los profesores, pero también sé que muchas veces hay una gran resistencia, o sea, porque los alumnos tal vez lleguen al laboratorio y les dé gusto encontrar un espacio nuevo, equipado, en fin, aunque no sepan mucho qué pueden hacer o estén con, en fin, la expectativa. Pero sí también, y porque aquí hemos pasado un proceso de cambio curricular y vemos que los profesores resisten a la actualización, o sea, ellos quieren hacer lo que siempre han hecho. ¿Cómo están ustedes abordando, digamos, esta enorme resistencia? Más
resistencia. Bueno, en efecto sí es un problema, al final de cuentas, de resistencia cuando están, a todos los profesores pues están encaminados a hacer sus actividades experimentales de una determinada manera y de repente el espacio les es totalmente ajeno. Es decir, es un espacio en el que los chicos están puestos para colaborar y discutir. Las computadoras están puestas para que se comuniquen, para que se apoyen. Las cuestiones experimentales están todas puestas ahí para que ellos experimenten y discutan y analicen, y entonces de repente ellos están como fuera, como dicen, bueno, ¿y ahora cómo trabajan? Entonces, claro, los profesores han mostrado muchísima resistencia a hacer un cambio de incorporación sobre las tecnologías, porque de entrada, bueno, habrá que decirlo, y ustedes no me dejarán mentir, los profesores en un gran porcentaje son mayores, muy mayores de edad, y entonces el uso de las tecnologías no las tienen tan habilitadas, y entonces ha habido que hacer todo ese proceso de incorporación de esta planta de profesores hacia las tecnologías. Entonces ese es un punto de desventaja que siempre ellos han sentido, es decir, entran a un lugar a donde el alumno se mueve mucho mejor que ellos y donde sienten que de entrada no tienen todo el control, porque siguen pensando en esta idea de control. Entonces ha habido mucho que hacer de formación en la parte de tecnología, de abrir cuentas de correo, de abrir cuentas y espacios para que abran plantillas de Google Docs, para que hagan plantillas, para que trabajen con los alumnos de esta manera. Pero esta es una línea, la línea tecnológica. El otro punto es que siguen pensando que el laboratorio es un laboratorio de demostración o de repetición, y esto implica una transformación radical en la manera en la que están pensando. Pues, ¿qué hemos hecho? Hemos trabajado con los profesores durante 3 años ya casi, ¿no? Hemos incorporado a grupos de profesores con nosotros desde el principio. Si ustedes los escuchan les dirán que nadie los consultó, pero con nosotros han estado trabajando grupos de profesores de los planteles desde hace 3 años, desde que se empezó a hacer la propuesta para incorporar sus observaciones. Ese grupo de profesores después también nos apoyó en la construcción de las actividades que dieron ahí los libros. Ellos los libros los incorporamos, hicieron con nosotros las actividades experimentales, diseñamos toda una propuesta de por qué deberían tomar en cuenta las ideas de los alumnos, en dónde deberían de meter, por ejemplo, alguna cuestión tecnológica, dónde el experimento era la parte central, discutir desde la parte disciplinar, la parte educativa y la incorporación de todos los elementos para dejar como un esquema de decirles no es un marco de donde tienen forzosamente que moverse, sino es algo que les permite saber toda la movilidad que pueden tener, porque sus alumnos se van a mover. Es decir, sus alumnos no van a estar restringidos a un determinado cuadro en el que ellos van a trabajar, sino que ustedes van a permitir que sus alumnos se muevan, y en ese sentido estos esquemas que hemos construido con los profesores han servido, como decía Fernando, de un modelo que ayuda a que el profesor entienda qué cosas son muy importantes de manejar y cómo las puede incorporar. Por ejemplo, algo muy sencillo, lo de las ideas previas. Todos los profesores nos dicen, hay que saber lo que los alumnos piensan. ¿Cómo vamos a saber lo que los alumnos piensan? Ok, les pedimos varias formas. ¿Y ahora qué hacemos con lo que los alumnos piensan? Entonces, la mayoría de las veces es que las guardamos, ¿no? Para que después... No, pues no las pueden guardar, tienen que sacarlas en cada momento, porque justamente eso es donde están partiendo. Ahora ¿qué les van a dar? ¿Y cómo los van a trabajar? Y de ahí un poco van comprendiendo la actitud y la necesidad de tener muchas herramientas y tratar de comprender lo que el alumno va trabajando y va haciendo. Un poco lo que ahora veíamos, por ejemplo, en el caso del péndulo, yo veía que lo que se va siguiendo es todo este proceso de construcción a través de todos los esquemas de experimentación, pero lo más importante es cómo el sujeto va construyendo una representación sobre el modelo. De hecho, hubo una crisis, por lo que yo vi que Elizabeth menciona, en donde ponen sus notas, no pasa nada, ¿no? Ha estado sucediendo todo esto y no pasa nada. Cuando uno se da cuenta que no pasa nada es cuando uno entra en crisis, porque todo lo que he hecho no pasa nada a mis alumnos. Y pareciera que después de repente da un salto. Entonces, esas son las cosas que hemos ido trabajando con los maestros, pero ha sido un trabajo lento, no con muchos, con muy pocos. Hemos tratado de generalizar algunas cosas. Los maestros, muchos se resisten, dicen, es lo mismo, hay muchas respuestas, es lo mismo que yo hago. O sea, eso que tú me dices es lo que yo hago.
y es muy difícil que se dé cuenta que no es exactamente lo que él hace, lo que uno les propone. Poco tiempo va tomándoles en el cual se van dando cuenta de que sí es cierto, no es lo mismo. Después, ¿por qué no me das prácticas hechas? Si al final de cuentas eso es lo que quieren que hagan, no, porque no les puedo dar prácticas hechas. Ahí ustedes tienen que generar toda la propuesta tiene que ver con lo que el alumno sabe, lo que ustedes quieren curricularmente y demás. Y es todo ese acompañamiento. Estamos ahora justamente tratando de echar a andar, y esa es una siguiente tarea, un diplomado en el cual se puedan ir incorporando las cosas, pero ya en un proceso de mayor generalización, ya no como en este grupo pequeñito que fuimos, con el que fuimos trabajando, que finalmente se redujo a tener 6 profesores, 2 por cada disciplina, una de cada subsistema con el que estuvimos trabajando. Nada más una aclaración, ese grupo pequeño fue el que ayudó a hacer las actividades. En realidad hemos trabajado con 400 profesores que les han estado capacitando a lo largo de bueno, tuvimos que como 50 profesores al principio, después se amplió a 400 profesores y de ahí seleccionamos a 6 para trabajar con las ciencias. Muchas gracias. Pero como hemos hecho, pues sí, como resistiendo Julio, más gente. y alguien más, Eleonora, y luego ¿sí? Nada más, la pregunta es, ¿estas propuestas se están llevando exclusivamente a nivel bachillerato? Y ¿hay planes para integrarlas a nivel universitario? Pues, ¿sería conveniente? Esta es una pregunta interesante y que tiene una respuesta difícil. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, los laboratorios, los primeros que se construyeron, llevan ya 2 años trabajando. Esto implica que dentro de un año más van a ingresar alumnos de bachillerato a las facultades, y las facultades tienen medios en este momento mucho más desventajosos que los que ellos tienen en el bachillerato. Entonces va a haber una presión importante, sobre todo aquellos que van a las carreras de ciencias, de ingeniería, etcétera, por contar con medios por lo menos semejantes a los que ya tuvieron la oportunidad de trabajar. ¿Dónde está el punto difícil? El punto difícil es la inversión que requeriría la universidad para dar respuesta a todos. Estos laboratorios, como ustedes se podrán imaginar, no cuestan poquito, ¿no? Ha sido una inversión muy importante de la universidad en el bachillerato, y que necesariamente, conforme esto vaya dando los resultados que estamos esperando todos, pues va a tener que ir cambiando. La expectativa es que efectivamente a la larga las facultades, las escuelas, van a tener que reformar muchos de sus procesos de enseñanza, y sobre todo la infraestructura con la que actualmente cuentan. Ya hay algunos intentos de los campus que se están abriendo de la universidad fuera, ¿no? En Guanajuato, en todos estos lugares, que ya empiezan a ver que pues, sí van a requerir algo, si no igual, porque esto está efectivamente desarrollado para el bachillerato, pero sí que dé continuidad, ¿no? A estas posibilidades de acción, de interacción, de apertura a los procesos de desarrollo en términos del tiempo. Mi pregunta era más bien para todos y en cuestión de opinión, con esto de las TICs y la inserción de la tecnología, quería saber su opinión si, no sé, en el ejemplo del péndulo, sería mejor algo así como un programa de simulación, o igual trabajar con los hilos, o sea, ¿cuál sería su opinión acerca de eso? Porque también no es fácil, ¿no? Precisamente por el presupuesto que se tiene de instalarlo en las prepas, los SHs y todo eso. Y también pues el nivel de los estudiantes, ¿no? Si son muy pequeños, pues yo pienso que sería mejor más palpable que un programa de computadora. Bueno, las tecnologías nosotros las vemos siempre como una herramienta, no como algo que hay que no adecuar nuestros procesos educativos a la tecnología.
sino plantear un proceso educativo y entonces ver qué elementos de la tecnología son los que me sirven para esto. Si yo estoy haciendo una propuesta de un análisis histórico, como el que ustedes vieron en el caso de Elizabeth, y lo que quiero es que el alumno tenga un poco la vivencia, se enfrente a los retos que pudieron haberse enfrentado personajes como Arelme, Galileo, etc. Entonces, no necesito usar ni un simulador ni nada, me basta efectivamente con cuerpos sólidos, con hilos, y los puedo manipular de muchas maneras y de ahí sacar una serie de procesos importantes. Ahora, si lo que yo quiero es, junto con ello, que el estudiante pueda construir una representación mucho más amplia y tenga otros elementos de posibilidades de acción sobre los fenómenos, entonces uso la tecnología, pero no como sustituto. Uno de los rechazos más importantes que tuvieron los profesores al principio es que alguien propagó la idea de que eran laboratorios virtuales, ¿sí? Y por más que se les decía que no era eso, hasta que no los vieron y están en ellos, no creían que no fuesen virtuales. Un simulador es útil, pero es solo una parte de un proceso de construcción que me aporta ciertos rasgos sobre cómo comprender un fenómeno físico, pero no me representa la totalidad del fenómeno físico y no sustituye en ningún momento a la exploración física que yo puedo hacer. Y no tiene que ver tanto con las edades. Con las edades tienen que ver el dejarles que lleguen hasta donde ellos puedan construir sus conocimientos. ¿Sí? Si son pequeños, pues podrán tener sus péndulos y sus simuladores y dejarlos que ellos exploren y construyan hasta donde ellos puedan llegar. Si son más grandes, como estudiantes de las universidades, bueno, tendrán otros elementos, pondrán retos. Por ejemplo, el reto de hacer que los dos péndulos oscilen en un segundo. ¿No? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a medir? Bueno, ahí puedo tener apoyos con sensores, etcétera, para físicamente hacerlo, medirlo, tener unas gráficas, etcétera, y no estar contando de uno. ¿Sí? Lo puedo hacer así, pero la pregunta es la misma y lo puedo resolver de una manera o de la otra. El punto está en un sistema, ¿no?, de educación como el nuestro. La preparación no solo va en términos de las posibilidades de desarrollo, de construcción de un proceso físico como este, sino también en cómo puede ayudar al estudiante a tener otros elementos que le van a permitir incluso plantearse otro tipo de cosas. El hecho de tener otros elementos tecnológicos también me ayuda a plantearme nuevas preguntas sobre los procesos. Entonces, la finalidad de tener todos estos elementos no es ni sustituirlos, ni a final de cuentas solo el uso de las herramientas, sino es la complementariedad en la construcción de las nociones. Al talento y a los nuevos descubrimientos. Si bien es cierto, vimos en la presentación son laboratorios experimentales, pero aún así hay gente muy talentosa en México, que puede llevar a nuevos descubrimientos. La pregunta concreta es, si en el laboratorio, aún a nivel de laboratorio, se identifica gente con ese talento, con el enfoque científico, con esa mente despierta que hay en México, que México lo necesita mucho, ¿qué paso sigue? Yo creo que es un excelente esfuerzo lo que se está haciendo en los laboratorios. ¿Qué paso sigue cuando se identifica ese nuevo talento a ese nivel, esos descubrimientos que pudiera haber ahí, que a lo mejor están? ¿Qué se hace? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Mira,
Yo creo lo más importante sería que los profesores pudieran reconocer los talentos. O sea, ahí tenemos un problema. Hace rato le preguntaban a la profesora Elizabeth sobre los criterios para decidir cuándo una pregunta se haga va a apoyar el desarrollo del alumno o cuándo lo puede hacer. Eso se puede aplicar al otro caso. Cuando un profesor es capaz de determinar con lo que está observando y cómo está observando al alumno, que es un alumno que tiene esas posibilidades, o cuando está dejando pasar lo que el alumno desarrolla y hace simplemente porque no tiene posibilidades de verlo. O sea, dentro de su esquema de estructura de cómo debe ser un proceso educativo, no lo puede ver. Entonces, lo primero que tendríamos que resolver es eso. O sea, a final de cuentas estamos hablando del replanteamiento de la formación de los profesores que tengan esas posibilidades de hacer preguntas adecuadas, de guiar a los alumnos sin darles las respuestas definitivas. Es realmente, miren, uno de los problemas que nosotros tuvimos al principio que trabajábamos con los profesores es decíamos, a ver, planteemos una actividad experimental, ¿no? Planteemos la carga eléctrica. ¿Cómo vamos a enseñar a los alumnos la carga eléctrica? Era casi imposible que se les ocurriera una pregunta que no fuera decirles, ¿qué es la carga eléctrica? Entonces, mientras no cambiemos esos elementos, pues el propio sistema, ahora en términos generales, no va a percibir con claridad quiénes son sus alumnos que tienen esas posibilidades y después qué hacer. La universidad no detecta talentos y no tiene programas de fomento de talentos. La calificación tampoco es parámetro para detectar. Desde luego que no, porque la calificación está en función de mi esquema de lo que es enseñar y aprender. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Los invitamos a la siguiente sesión a las 5 de la tarde. Vamos a tener 2 extraordinarias conferencias. Ojalá nos puedan acompañar. Y bueno, como ven, este tema da para todavía muchísimas inquietudes y seguirlo trabajando. Así que bueno, los tendremos informados de otras actividades y publicaciones que ya vienen pronto. Muchas gracias y buenas tardes. La jornada. ¿Se oye bien? Sí. Y bueno, lo que yo les voy a presentar es un trabajo que hemos venido realizando en la propia universidad. Está dirigido fundamentalmente al bachillerato. Y el proyecto intenta mejorar la enseñanza de las ciencias, física, química y biología en ambos sistemas de bachillerato. ¿Me pongo así? Tanto en CCH como en la Escuela Nacional Preparatoria. Es un proyecto que tiene su origen en la propia preocupación de la rectoría, en particular del rector, en mejorar en términos generales lo que está pasando en el bachillerato de la universidad. Y dentro de esas preocupaciones nos convocó para ver qué podíamos trabajar, qué podíamos hacer para apoyar un poco el desarrollo de la enseñanza de las ciencias en el bachillerato. La función principal era construir nuevos espacios, nuevos entornos educativos en donde la enseñanza de las ciencias tuviese pues una mayor digamos oportunidad de desarrollarse tanto para los profesores como para los alumnos. Como ya mencionó Soraya, nuestros campos de interés no solo están en la parte de la didáctica de la ciencia, sino
en tratar de comprender los problemas, los procesos de construcción del conocimiento científico en los jóvenes y en los niños, que es lo que más hemos trabajado. Por eso el título de la presentación, la multirepresentacionalidad del aprendizaje, la construcción de un espacio con tecnología para la enseñanza experimental de la ciencia. Voy a tratar de abundar un poquito. Este logotipo que ustedes ven ahí es el que se encuentra a la entrada de cada uno de los laboratorios, ¿no?, que ahora tienen ambos sistemas, CCH, cuando chicos muy jóvenes, a lo mejor ya pasaron por estas escuelas, tuvieron la oportunidad de estar en ellos, y si no, a lo mejor pueden darse una vuelta a las escuelas y conocerlos. Misión para hacer un análisis sobre cuáles son los procesos en los laboratorios, cómo mejorarlos, etc. ¿Para que sigue, por favor? No sé si alcancen a ver, más o menos. Esto es una síntesis de los consensos, tanto de la Comisión Europea como de una comisión en Estados Unidos, de lo que deberían ser los laboratorios. Entonces, las metas, por ejemplo, que están allí, y las expectativas que se deben de poder lograr en los laboratorios. Entonces, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, que hay un dominio, ¿no?, de los temas y de los conceptos, razonamiento científico. O sea, si se dan cuenta, son un poco las mismas ideas generales que tienen los profesores, un poquito más desglosadas. Interés por la ciencia, comprensión de la naturaleza de la ciencia, comprender la complejidad, ¿no?, y ambigüedad del trabajo científico, el desarrollo de habilidades prácticas, el desarrollo de habilidades para trabajar en equipo, etc. ¿Por qué todos estos elementos vuelven a surgir una y otra vez a lo largo de todo el desarrollo, ¿no?, de la enseñanza de la ciencia? Bueno, en parte porque a la hora de que uno está llevando a cabo actividades experimentales, pues entran en juego muchos elementos cognitivos, muchos elementos que, queramos o no, afloran desde nuestras propias concepciones implícitas, las maneras en cómo estamos interpretando y comprendiendo los fenómenos, los procesos que podemos llevar a cabo, cuáles sí, cuáles no, cuáles son las limitaciones experimentales que tenemos, cuáles son las nuevas posibilidades de construcción de nuevas hipótesis, etc. Todos estos elementos son los que van entrando en juego cuando uno se enfrenta a las posibilidades que tiene el análisis de una actividad fenomenológica, de un fenómeno físico, por ejemplo el caso del péndulo, ¿no?, que se estuvo describiendo en la presentación pasada. Y esto, si uno analiza todos estos elementos que están detrás, pues parece natural que todas estas metas pudieran lograrse, ¿no?, que uno de los problemas dentro del campo de la enseñanza de las ciencias tiene que ver con la pregunta de si es aún relevante la enseñanza de las ciencias en el laboratorio. Puede parecer una pregunta ingenua, ¿no?, porque si nosotros le preguntamos a la mayoría de los profesores si es relevante, casi estoy seguro que el 99.9% nos va a decir que sí es relevante. La presentación anterior de la doctora Cavici nos ha mostrado muy claramente cómo puede ser relevante este laboratorio. Pero la percepción colectiva de los profesores, tenemos varios aspectos. ¿Por qué piensan los profesores que es relevante la enseñanza de las ciencias en los laboratorios? Uno, pues porque ayudan a los alumnos a comprender los conceptos científicos. Esto es lo que nos dice. Porque desarrollan habilidades para la experimentación. Porque comprenden los procesos de la ciencia, la naturaleza de la ciencia en alguna medida. Y porque los motiva hacia la ciencia. Seguramente estas ideas les parecen familiares, ¿no? Seguramente las han
escuchado en muchos lados y probablemente las comparte. Pero eso es lo que realmente ocurre en la mayoría de los laboratorios. La que sigue, por favor. Las investigaciones que ha habido en torno a este problema son, digamos, nos presentan las dos partes. Hay quienes afirman que los laboratorios no contribuyen de manera importante en la comprensión de los conceptos científicos de los chicos, y que independientemente de que tengan laboratorios con mucho equipo o con poco equipo, el hecho de las formas tradicionales en las cuales la práctica educativa, las formas en las cuales la enseñanza de la ciencia se lleva a cabo en los laboratorios, parece ser irrelevante del laboratorio. Esto lo encontramos en estudios en muchas partes del mundo. Tal vez Derek Hodgson sea uno de los más conocidos en sus afirmaciones, en hacer ver que los laboratorios en términos generales no han tenido las expectativas que se suponen. Las preguntas anteriores, ¿no?, que vimos, las respuestas que dan los profesores, que nos parecen de sentido común, cuando uno va y observa lo que está ocurriendo en un laboratorio normal. Recuerden ustedes cuando estuvieron en la prepa, el CCH o la escuela en la que hayan estado, usualmente eran, si les tocaban, ¿no?, eran actividades con un formato, con algo predeterminado, sin ninguna capacidad de darle la oportunidad, como se decía hace rato, a los estudiantes de preguntarse las cosas, de llevarlas a cabo, de analizarlas por ellos mismos. Eso es lo que ocurre. Y en esos términos, pues desde luego que no ha sido relevante. El término de la enseñanza de los laboratorios en los últimos años sigue estando en el debate, no es algo que se haya terminado. La que sigue, por favor. Entonces, ha estado nuevamente en las reflexiones, ¿no?, de los profesores, ha estado en las reflexiones de los investigadores, y sobre todo lo que ha motivado es, bueno, ¿desde qué perspectivas nuevas podemos abordar? ¿Desde qué enfoques cognitivos, desde qué enfoques epistemológicos? Acabamos de ver un ejemplo de un enfoque histórico, ¿no?, en el cual pues se usa la historia de la ciencia para poder trabajar con los estudiantes en una actividad de esta naturaleza. Aquí sigue, por favor. ¿Qué se espera en general de las actividades de los laboratorios? Si uno hace una revisión, digamos, general, ha habido en los últimos 10 años aproximadamente una serie de análisis, no solo por investigadores en lo particular, sino por comunidades muy importantes. Por ejemplo, en Europa se creó en la época de los finales de los 2009, 2008, una comisión importante para hacer un análisis sobre cómo se enseñaban las ciencias en los laboratorios y qué debería enseñarse. En Estados Unidos ha ocurrido lo mismo, se creó una quisiera yo presentarlos. La doctora Leticia Flores es coordinadora del grupo de cognición y didáctica. Ay, ¿qué dije? Flores, perdón. Síntesis. La doctora Leticia Gallegos Cázares, es coordinadora del grupo de cognición y didáctica de las ciencias e investigadora en el campo de la enseñanza de las ciencias en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, más conocido como CECADE. Es física con doctorado en pedagogía. En esto es una formación muy parecida a la de la doctora Cariki.
Sus áreas de interés son el cambio conceptual, la formación de conceptos y la didáctica de la ciencia. Es profesora del posgrado en pedagogía, ha impartido cursos en diversas universidades nacionales, tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales. A su vez, el doctor Fernando Flores Camacho es investigador también del CECADET en la UNAM, es especialista en el campo de la enseñanza de la ciencia, físico con doctorado en pedagogía por la UNAM, ha recibido la medalla Gabino Barreda, es investigador nacional nivel 2. Sus áreas de interés son el cambio conceptual y representacional, la formación de conceptos, la epistemología de la física y la didáctica de la ciencia. Es profesor del posgrado de pedagogía y ha impartido cursos de posgrado en diversas universidades nacionales y extranjeras. Tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre sus temas de especialidad, cuenta con libros y diversos capítulos en libros, así como textos de física. Bueno, pues los doctores van a presentarnos multirepresentacionalidad y aprendizaje, la construcción de un espacio con tecnología para la enseñanza experimental de las ciencias. Y bueno, pues les damos la palabra. Nos bajamos para nuestro. Buenos días. Muchas gracias a Soraya por habernos invitado a participar con ustedes en este